En honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta actividad. Primero, darle la bienvenida y agradecerle su participación. Frente a la emergencia sanitaria que está viviendo Chile y el mundo, como Martín y Valdivieso, hemos querido buscar nuevas alternativas para poder mantener la comunicación y la ayuda a nuestros agricultores. Es por eso que hemos optado por trabajar en estas plataformas de webinar, en la cual podemos ir exponiendo temas acordes a lo que lleva la temporada. Es por eso que hoy día nuestro colega Mauricio Becker, ingeniero agrónomo y zonal técnico de la novena región, les hablará acerca del control de malezas y herbicidas residuales en cultivos anuales. Eh, Como aclaración, por favor, cualquier duda que ustedes tengan, favor hacerla por medio del chat. Durante la charla vamos a hacer un pequeño break en el cual vamos a responder algunas dudas para después continuar una segunda parte. Y todas las dudas que vengan en esta segunda parte se contestarán al final de la charla. ¿Ya? Espero que les sirva esta información. Va a ir resultados bastante interesantes que les va a mostrar Mauricio, así que Mauricio, te dejo a ti en los controles. Gracias, Felipe. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por conectarse a esta actividad. Como dice Felipe, es un tema bastante amplio el que me toca abordar hoy día. Espero hacerlo de una forma lo más didáctico posible. Lamentablemente, la situación actual no nos deja hacer las reuniones a las cuales estamos habituados constantemente en el transcurso del tiempo, pero bueno, esta es una plataforma que nos ayuda a paliar un poco esta situación que estamos viviendo. Lamentablemente es difícil que se dé la interacción que a todos nos gusta que se den este tipo de actividades, pero como bien dice Felipe, lo relevante es que hagamos una subdivisión de la exposición en dos para ir abordando todas las consultas que ustedes puedan tener y tratemos de hacer lo más interactivo que sea posible dentro de lo que tenemos, ¿ya? Así que por favor, todas las dudas se las van escribiendo en el chat a Felipe y las vamos abordando después de un lapsus de tiempo. Calculo la mitad de la presentación y después al final las otras dudas que puedan ir surgiendo, dudas, no solamente dudas, alguna otra posición, todo es bienvenido. La idea es que sea lo más interactiva posible dentro de las posibilidades, insisto, y que esto sea de beneficio y nos sirva a todos. Así que comencemos. Bueno, voy a tener que pausar un poco la presentación. No me está tomando todos los controles. Ya. Felipe. Vamos a ver si ahora funciona. ¿Se ve bien? ¿Se está viendo, verdad? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, como les comenté en un inicio, la verdad es que hablar de manejo de herbicidas residuales es un tema bastante amplio y que sería bastante poco responsable, por decirlo de alguna manera, o bastante somera la presentación si solamente hablara de herbicidas residuales. Claramente hay muchas cosas que van a influir en tener una mejor resultado con los herbicidas residuales. Sabemos que cada año, cada temporada, este tipo de herbicida o este grupo ha tomado mucha mayor relevancia, principalmente por el tema que está en la lámina, que es la resistencia. Lamentablemente, hoy día en post-emergencia, muchas de las opciones que teníamos o tenemos presentes en el mercado hoy día presentan controles muy erráticos, ¿ya? Por lo tanto, el mayor porcentaje de eficiencia y de asegurarme de tener un buen control va de la mano de una buena estrategia en todo lo que sea herbicida preemergente o suelo activo.
Como esta lámina, un poco como a modo de cultura general, muestra un poco a nivel global cuáles son los países algunos países con resistencia. El número que ustedes ven ahí son las especies que están con resistencia declarada en estos países. Estados Unidos, por ejemplo, 165, liderando el ranking, similar aunque sea un chiste de mal gusto, pero similar a lo que pasa hoy día con el coronavirus. Primer lugar de Estados Unidos, ¿ya? Canadá 68, Australia 95, Francia y Alemania, Francia 55, Alemania 33, y nuestra realidad latinoamericana, Argentina 27 especies y Chile con 16, ¿ya? Que está 100% comprobado y testeado con resistencia a distintos grupos químicos. Ahora, dentro de la resistencia obviamente hay distintas familias. ¿Cuáles son las más relevantes? Bueno, las Poaceae, donde destaca principalmente en nuestra realidad de Chillán al sur, la Valliga como primer lugar, ¿ya? Avenilla en segundo lugar, cola de zorro, que hoy día cada vez es menos común encontrar cola de zorro. La verdad es que la mayoría de los zooactivos tienen un muy buen control y cada vez ha ido desapareciendo esta maleza, pero hoy día nuestros principales problemas están aquí, ¿ya? Y la Valliga en primer lugar. Hoja ancha, no nos escapamos de esta realidad. Lamentablemente el manzanillón es una especie que cada vez prolifera más y que efectivamente tiene resistencia, así como las brásicas, tanto el rábano, el yuyo, la mostacilla. El principal problema en cultivos anuales es el rábano, lamentablemente, ¿ya? Y tanto rábano como manzanillón con resistencia declarada a la sulfonilurea, ¿ya? ¿Cuál es el panorama general de la resistencia de acuerdo al grupo químico o a los distintos activos que tenemos hoy día disponibles en el mercado? Como ven, este gráfico muestra desde los años 70 hasta el 2020. Y esta curva roja, que es una de las con mayor crecimiento exponencial en lo que es resistencia se refiere, son el grupo de la sulfonilurea, que empezaron a comercializarse a mediados de los 80 y ya en los 90 teníamos cerca de 20 especies, un poquito menos de 20 especies con resistencia. Hoy día la sulfonilurea reportan cerca de 160 especies que son resistentes a su modo de acción, ¿ya? Y aquí en nuestra realidad de Chillán al sur, durante mucho tiempo fue el grupo químico que predominó, no solamente en los controles de posemergencia, sino que incluso en los barbechos químicos. Recordemos que hace bastante tiempo, y incluso hoy día mucha gente lo hace, el glifosato lo mezcla con el sobre de metsulfurón para potenciar el barbecho químico, ¿ya? En posemergencia se hacen una o dos aplicaciones de la misma grupo químico. Antes recuerdo que se utilizaba mucho el Logran, el triasulfurón, para control de hoja ancha en cereales. El lupino también se utilizaba mucho el triasulfurón. Y todos los graminicidas, la más gran parte de los graminicidas que utilizábamos, iodosulfurón, flucarbazones, son todos sulfonilurea, ¿ok? Entonces, obviamente la presión que sostuvimos durante todo este lapso de tiempo hizo que esta aparición de resistencia fuera mucho más exponencial, ¿ya? No nos olvidemos que hubo un lapso de tiempo bastante importante donde, por ejemplo, el RAPS desapareció como alternativa en la rotación y hubo que repetir mucho trigo sobre trigo, o trigo, avena, trigo, lo que obviamente nos llevó a mal utilizar el mismo grupo químico y generar resistencia rápidamente, ¿ya? Después vemos otros grupos, cletodin, glifosato, los PPO donde destaca la flumioxacin, ¿ya? Y la trifluralina, que son ambos los que menos resistencia han reportado en el último tiempo con una escala bastante más atomizada, ¿ya? ¿Qué pasa con la resistencia en las malezas en el sur? Lo que vimos en los gráficos anteriores, en el mapa anterior era a nivel mundial. Aquí estamos viendo un poco cuál es la realidad. Este mapa, el original, que está debajo de esta marca roja que yo resalto aquí, si se fijan, en ese interior todos esos puntos, y estos puntos son básicamente el secano interior y el valle central de la Araucanía, entre Traiguén, Galvarino, Victoria, Lautaro, que son las principales zonas cerealeras de la zona, donde comenzó fuerte el tema de la resistencia. Y en la zona sur de la región del Biobío, que está en la zona de Mulchán, que también se destaca por ser una zona muy importante en la producción de cultivos anuales, y por ende también con los mismos problemas que se suscitaron en la región de la Araucanía. En el sur era bastante poca la resistencia, pero hoy día
esta marca nos indica la resistencia que está generalizada desde Chillán al sur. O sea, es bastante difícil encontrar un sector que esté libre de este problema, lamentablemente. Es un problema que no es menor, es un problema que hay que afrontarlo con las medidas que corresponden. Puede ser bastante grave, depende de la situación de cada uno, ¿ya? Pero todavía tenemos herramientas como para poder manejarlo, y no es que la guerra esté perdida del total, ¿ya? Especies con reporte de resistencia en Chile, de Vallica. Hay un, hay un ruido, Felipe. Rábano, el Artemis, que es el manzanillón, etcétera, ¿ok? Estas fotos muestran el inicio de la resistencia. Esto es un barbecho químico del año 2008, 2009, por ahí, si no me falla la memoria, que yo mismo tomé. Y pueden ver que este es un barbecho químico. Esta foto está sacada alrededor de los 35 días post aplicación del barbecho químico, con un glifosato, una sal potásica. Y se ve claramente individuos controlados, muertos a los 35 días, y individuos que están absolutamente vivos. Y aquí claramente la comparación en tamaño, o sea, no es que uno pueda decir aquí hay un problema de aplicación, tamaños distintos, nuevas generaciones, no, son vallicas que estaban todas presentes al momento del barbecho, y que empezaron a sobrevivir ya los individuos que tenían el gen de resistencia o la mutación genética, en este caso el glifosato, ¿ya? Así empieza el problema y así comienza esta multiplicación. ¿Qué tanto se puede multiplicar? Bueno, esta gráfica lo muestra muy bien, la verdad. Muchas veces yo en las exposiciones, cuando hablo o cuando hablo con productores en el campo y les pregunto cuántas semillas puede dar una planta de vallica, muchos no lo saben, y además muchos se sorprenden bastante al saber que puede dar más de 1500 semillas cada planta de vallica, lo que es una brutalidad si uno piensa la cantidad de vallicas que se da en muchos sectores o muchos predios, y la presión que existe de ellas por metro cuadrado. Entonces es brutal el problema, por eso es que la vallica ha ido aumentando tan rápidamente y se ha transformado en el principal problema. La viabilidad de la semilla, miren, no deja de ser 2 a 5 años. El tema del rábano produce 100 a 4000 semillas cada planta. La viabilidad es sobre 4 años. La avenilla, que es el gran problema que se nos avecina, ¿ya? 50 a 500 plantas, perdón, semillas por planta, mucho menos que la vallica, pero su viabilidad es mucho mayor, más de 10 años. Y así sucesivamente manzanillón y la quingüilla, ya que escapa un poco, que, o sea, cada planta de quingüilla puede producir sobre 70.000 semillas, y puede persistir durante más de 50 años en el suelo, lo que es una brutalidad. Ahora, tenemos claro que hoy día podemos tener vallica, que este es nuestro principal problema, y es la especie que tiene mayor resistencia cruzada a distintos grupos químicos por su forma de reproducirse, ¿ya? No nos olvidemos que la vallica tiene polinización cruzada. Por lo tanto, tenemos hoy día resistencia a distintos grupos químicos, desde el glifosato, el paraquat, ACCASA, ALS, etcétera, etcétera, etcétera. Y este cuadro, que es bastante antiguo, hecho por unos investigadores en Australia, muestra la técnica del doble golpe, en el fondo, que la barra azul es que durante todas las temporadas yo hago barbechos químicos solo con glifosato, ¿ya? Esta barra de color naranjo muestra barbechos químicos alternados durante temporadas, es decir, una temporada de glifosato, la temporada siguiente paraquat, ¿ya? Y esta última, que no se ve porque siempre está en cero, ¿ya? Es la aplicación o el doble golpe que denominan algunos, consiste en la aplicación de un glifosato, y posterior a la aplicación de glifosato, a los 5 o 6 días, aplicar un paraquat, ya sobre el mismo potrero. Y si se fijan, si yo aplico glifosato todos los años, toda la temporada, alrededor del año 20, voy a tener alrededor de un 35% de probabilidades de resistencia. Si hago un año glifosato y un año paraquat, cero probabilidades o cero porcentaje, lo mismo con glifosato y paraquat, el doble golpe. A los 25 años ya se me dispara bastante si aplico solamente glifosato, con un 70%, y a los 30 años ya estoy en el 85%, ¿ya? Y por contra,
en forma anexa, si ven glifosato y paraquat a los 25 años recién está en un 5% y a los 30 años recién está en un 20%, y sin embargo, la curva que siempre se mantuvo en cero hasta los 30 años que duró este estudio es el doble golpe, es decir, glifosato y a los 5 o 6 días paraquat, sin presencia de resistencia. Obviamente todo esto va a funcionar cuando el problema aún no está presente. No nos olvidemos que lamentablemente ya en muchos campos ya tenemos la resistencia al glifosato y también podemos tener resistencia a paraquat. Estas fotos son de acá de la Araucanía. Estas son unas vallicas que están en la zona de Lautaro hacia Curacautín, ¿ya? Un predio de un agricultor bastante grande acá en la zona, que fue el primer reporte que a mí al menos personalmente me tocó conocer in situ con resistencia a paraquat. Estas vallicas, como ven en la fotografía, bueno, antes de las aplicaciones secuenciales que están escritas acá, que fueron 3 aplicaciones secuenciales de 5 litros cada una por hectárea, es decir, 5 litros de paraquat, a los 5 días 5 litros más, completando 15 litros por hectárea. Y este es el resultado después de 20 días de la última aplicación, es decir, prácticamente cero. Antes estas vallicas habían pasado por barbechos químicos de mezcla de cletodin con glifosato y muchas cosas más, y por eso se asumió y se determinó hacer estas aplicaciones de paraquat, y ahí efectivamente, o lamentablemente, el resultado fue nulo, ¿ya? Aquí nos dimos cuenta por primera vez, bastante tarde, que efectivamente la vallica puede generar resistencia al paraquat. Comento esto porque en Australia particularmente, hace, si no me falla la memoria, cerca de 15, 18 años, ya estaba descrita la resistencia de la vallica al paraquat por un grupo de investigadores, situación que en algunos casos en Chile la desconocíamos lamentablemente. Era poco creíble para muchos que un herbicida de contacto generara resistencia, y lamentablemente así pasó, ¿ya? Y esto lo corrobora. Por lo tanto, si yo tengo un problema de vallica con resistencia cruzada a glifosato y paraquat, lamentablemente la técnica del doble golpe no me va a servir de mucho. Resistencia a glifosato cletodin. Otra fotografía muy similar a la anterior. Esta era de un ensayo, esta foto en particular. Pero es básicamente lo mismo que la imagen, lo que ilustra la imagen, la primera imagen del barbecho químico, donde aquí ya con los antecedentes de que esta vallica es resistente a glifosato, se adicionó o se aplicó una mezcla junto a un cletodin, y pasó exactamente lo mismo ya con esta vallica. Esta es la famosa, y aquí ya podemos hablar de una resistencia cruzada, grupos químicos distintos, modos de acción distintos, donde hay individuos que mueren completamente y otros que sobreviven al tratamiento. ¿Qué más nos queda dentro de las estrategias del barbecho químico? Bueno, está el barbecho químico residual, en el cual el grupo químico, los PPO, se adapta muy bien, y en particular flumioxacino, Pledge, ¿ya? Donde este gráfico lo demuestra claramente. Ustedes pueden ver aquí que tenemos un testigo sucio, ¿ya? Esto fue, para tenerlo bien en claro, un barbecho químico con un glifosato a 3 litros, un glifosato al 48%, es decir, una sal de isopropilamina, más Pledge, ¿ya? A 75 gramos por hectárea. Y esto es el porcentaje o las plantas por metro cuadrado de manzanillón, rábano, quingüilla y vallica, 30 días posterior a la aplicación de glifosato más Pledge, 15 días posterior y 5 días. Donde muestra claramente que a los 30, 15 días tenemos mucho menor incidencia, sobre todo a los 30 días, y da un poco de sustento al tema de por qué hacer o por qué efectuar barbechos químicos residuales, ¿ya? Más adelante lo vamos a abordar también, el tema de toda la labranza del suelo, la estimulación de la germinación, pero es importante tener en claro que, independiente de todo lo que uno haga y de lo favorable que puede ser la estimulación de la germinación de las malezas, es muy importante considerar que al menos 20 o 25 días previo al establecimiento yo deje de mover suelo, no debo mover más suelo, ¿ya? Para no seguir estimulando más y que esto y no concentrar la germinación de las malezas junto a la emergencia del cultivo, ¿ya? Y para eso, bueno, el barbecho químico residual es muy importante y muy relevante. Y además, ojo, que potencia muy bien, los PPO potencian muy bien el control del glifosato, y actúan en forma, los pueden
los podemos utilizar en mezcla, no es necesario apartarlos, y funcionan extraordinariamente bien potenciando el control en posemergencia. Bueno, una foto que pareciera que está tomada casi al propio para la presentación, pero fue tomada de una aplicación en un campo acá en la 9ª región, donde había una laguna y el operario estaba cargando su equipo desde esta agua para hacer un barbecho químico, ¿ya? Es importante considerar esto, porque el glifosato tiene un alto KOC, muy alto KOC, ¿ya? Lo que significa que va a estar retenido o se va, para entenderlo mejor, se va a inactivar al entrar en contacto con las partículas del suelo, la arcilla, ¿ya? Y su control foliar va a tender a ser a cero mientras más sedimentos tenga el agua, ¿ya? Y eso se ve claramente en este ensayo, ¿ya? Del año 2001, donde participó uno de los autores, Marcelo Kogan, y el tratamiento es bastante simple, control de plantas de trigo, con un herbicida, un glifosato 480, una sal de isopropilamina, ¿ya? A los 21 días, a una dosis estándar de 1,5 litros por hectárea. Esto es 0,72, equivale a la cantidad de ingrediente activo por hectárea, lo que corresponde al 1,5 litros de la sal, ¿ya? Volumen de aplicación 200 litros, la dosis estándar, 1,5 litros por hectárea, insisto, de un glifosato al 48%, con agua absolutamente pura, control al 100% de las plantas de trigo, y a medida que se fue adicionando sustrato, fue disminuyendo ostensiblemente y exponencialmente el control hasta llegar a cero, ¿ya? Entonces, ojo con esto. No siempre, lamentablemente, cuando uno cree tener resistencia a las vallicas, el problema está en el agua, ya sea por esta razón o porque tengo aguas duras, con pH que no son los más apropiados para el buen desempeño del producto, en este caso glifosato. Entonces hay que tener muy claro y poder identificar muy bien, primero, cuál es el verdadero problema antes de hablar de resistencia, ¿ya? Esto es súper relevante porque un buen barbecho químico es fundamental para un buen establecimiento, independiente de la estrategia de preemergencia y posemergencia temprana que yo ocupe. Es muy relevante que el barbecho químico sea lo más exitoso posible, ¿ya? Cuadro resumen de distintos productos o glifosatos comerciales que hay hoy día en el mercado. Esto es un resumen, hay varios más, pero en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Y lo comento porque me ha pasado un par de veces en algunas conversaciones con clientes y todo, clientes me han comentado que ellos tienen resistencia al glifosato y que alguna persona por ahí en alguna oportunidad le comentó que el problema era la sal de glifosato que estaba utilizando, ¿ya? Por eso en el fondo las vallicas sobrevivían. La solución era cambiar la sal, y al cambiar la sal, el control iba a ser de un 100% de la vallica. Ahora, si el agua está bien, insisto, y tengo descartado ese problema, hay que tener en claro que si el glifosato, cual sea, no controla la vallica, es porque está resistente, ¿ya? Esto a modo de cultura general, la concentración de sal, la concentración de ácido equivalente, ¿ya? Y las distintas dosis que equivalen de acuerdo a los productos comerciales. Bueno, Roundup está ahí como comparación. Hoy día no está en el mercado porque venció su registro, pero se entiende claramente cuánto equivale, por ejemplo, un Roundup a 2 litros, son 3 litros de un glifosato al 48%, ¿ya? Y tenemos claro que hay sales potásicas, sales de isopropilamina, sales monoamónicas, etc., ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo que dice acá. La sal es el vehículo para hacer mucho más eficiente al glifosato y para poder hacerlo más soluble en el agua. Esa es la razón o el propósito de la sal, ¿ya? Y tenemos sales de isopropilamina, monoamónica, potásica, como les comenté anteriormente, pero ninguna de ellas tiene acción herbicida. ¿Quién es el que hace el control? ¿Quién es el que ejerce el control? El glifosato. Por lo tanto, si yo efectivamente tengo mi agua está en buenas condiciones, no tengo problemas de dureza, etcétera, y estoy aplicando y estoy viendo que hay individuos que están quedando o sobreviviendo, da lo mismo que cambie la sal, ¿ya? Porque finalmente el que hace la acción de herbicida es uno solo, y es común en todos estos productos independiente de la sal, que es el glifosato. Obviamente, si entramos a definir o a discutir más finamente, claro, hay sales
Por ejemplo, la sal potásica es mucho más eficiente que la isopropilamina y la monomónica también es más eficiente que la de isopropilamina, tiene menor tamaño molecular, etcétera, mayor penetración. Tiene, en el caso de la potásica, es mucho más corrosiva, por eso el efecto visual es mayor. Está claro, pero finalmente la acción herbicida la genera el glifosato. Y eso no hay que perderlo de vista. Hablando de un manejo integrado, como comenté en un principio, hay que tener en consideración varias normas de manejo. Hoy día todavía la ley permite efectuar la antigua quema de rastrojo, que tiene varios pros y varios contras, que no vale la pena ni tampoco es la ocasión para discutirlo, pero si lo enfoco desde el punto de vista del tema del manejo de las malezas y de las semillas que sobreviven o que sobrevivieron a la temporada anterior, la quema de rastrojo claramente es una buena práctica para bajar o mermar la cantidad de semillas que tengo estratificadas o presentes en mi potrero. Este cuadro, que es bastante simple, de una universidad australiana, muestra cuánto es la reducción, ¿ya? Dependiendo de la rotación que tenga y cómo está hecha o cómo se hizo el manejo del residuo, ¿ya? Si la paja está en pie, podemos llegar a un 98% de reducción de la vallica, ¿ya? Rábano 75%. Si la paja está esparcida, a un 82%, y si la paja está hilerada, a un 99%. Ahora este 99% se va a dar más sobre la hilera, porque aquí, aparte de que queme bien el residuo, es importante que al momento de la combustión se den temperaturas mínimas de 200 grados Celsius para poder contrarrestar y efectivamente matar las vallicas que están en el sustrato, ¿ya? Este es un ejemplo para vallicas, pero en avenilla pasa exactamente lo mismo y en general en todas las malezas, ¿ya? Es decir, el fuego, en este caso, puede ser un muy buen aliado en bajar las cargas previas a los establecimientos y a los barbechos químicos. La incorporación de rastrojo, bueno, hoy día cada vez más común. Lamentablemente esto también, todas las cosas tienen sus pros y sus contras, y bueno, dentro de lo complejo que puede ser la incorporación de rastrojo, es que primero hay que preocuparse de hacer una muy buena labor, que parte desde la cosecha, según mi apreciación, y la cosecha parte desde la altura del picado de la caña, el desparramar o no el residuo que está quedando, el corte y el tamaño del corte de este residuo, ¿ya? Para después facilitar la pega de los implementos que tenemos de los incorporadores, ¿ya? Muchas veces, sobre todo el residuo del cereal, obviamente acumula una mayor cantidad de toneladas, ¿ya? Y la paja, lamentablemente, en nuestras condiciones es bastante lenta de degradar, principalmente porque necesitamos dos factores que son relevantes, que es humedad y temperatura. Y generalmente en las épocas donde establecemos nuestro cultivo tenemos bastante humedad, pero nos adolecemos del factor temperatura. Entonces esto es clave. Y es tan clave ¿por qué? Porque primero, para lograr una buena calidad de siembra y establecimiento, y sobre todo para que no existan barreras físicas, como son los rastrojos, los cortes, los trozos de caña, etcétera, que quedan, para la acción del herbicida residual que yo quiero utilizar. Cualquier barrera física entre el suelo y el herbicida hace que este no funcione. El herbicida residual tiene que entrar en contacto directo con el sustrato para tener su mayor eficacia. Con residuos, obviamente, la eficiencia del producto va perdiéndose. Bueno, así como tenemos que preocuparnos de hacer una buena incorporación, ¿ya? Si podemos quemar y tenemos problemas serios de maleza, aprovechemos de quemar mientras aún se permita, ¿ya? Solo si alguien no está de acuerdo con la quema de rastrojo es absolutamente atendible, pero aquel que tenga un problema serio de presión de maleza es una labor que tiene que considerar. Ahora, dentro de la incorporación tenemos distintos elementos, desde un vidrio cultivador, rubines, etcétera, pero es importante estimular la germinación para tratar de hacer que el mayor porcentaje de las especies que yo tengo, y sobre todo las resistentes como la vallica, germinen previo al barbecho químico, y así bajar lo mayor posible la carga previo al establecimiento y permitir que el suelo activo, el preemergente, haga una mejor labor, ¿ya? Es muy importante esto, pero como dije hace un par de láminas atrás, es súper importante que estas labores yo las suspenda 20 o 25 días previo al establecimiento del cultivo, ¿ya? Para no estimular en demasía
y al momento del establecimiento tener una emergencia brutal de malezas, así como del cultivo, y eso obviamente va a llevar a que, independiente de la estrategia que yo elija con el suelo activo o el preemergente, tenga problemas serios de presión de maleza o de vallicas al inicio, ¿ya? Entonces, aquí es súper importante eso, y también es súper importante el tema de los barbechos químicos residuales. Control post-emergencia, súper rápido. Estos son los dos grandes grupos, que todos los conocemos. Este es el más antiguo, los famosos ACCASA, porque atacan su ruta metabólica, sus modos de acción es atacar esta enzima, que es la acetil-CoA carboxilasa, los ALS, que es la acetato lactato sintetasa, donde destacan las sulfonilureas, que ya comenté anteriormente, pero son básicamente estos dos grandes grupos, y que si se fijan están todos, como dice el dicho, emparentados. Los FOB, los DIMS y los DEM, ¿ya? Este es uno de los productos más nuevos del mercado con Traxo, pero sigue, o el modo de acción es básicamente el mismo, ataca la misma enzima, pero sigue una ruta metabólica diferente a esto. Pero eso obviamente al seguir esa ruta metabólica distinta puede causar que en las primeras temporadas tengan muy buen accionar o un accionar aceptable, pero al corto plazo obviamente el gen de resistencia o la planta que ya mutó genéticamente va a tender a hacerse resistente rápidamente, ¿ya? Porque estamos hablando básicamente de cosas que son muy similares. Lo mismo con la ALS, que el ejemplo claro es el Eurolining, que bueno, Vallicas nunca ha resaltado mucho producto de esto, de todos estos productos, y que también hoy día vemos muchos problemas del Eurolining con el famoso rábano. Claro, y se da porque el rábano, ¿a qué se ha hecho resistente o qué se hizo resistente en nuestros cultivos? Principalmente a la sulfonilurea, ¿ya? Antes era bastante fácil matar un rábano con un USA, con un Vulcano, con un COSAC, con un Logran, y hoy día la verdad es que dosis altísimas de estos productos ni siquiera hacen que estas plantas o estas malezas siquiera cambien de color o tonalidad, mostrando algún grado de fitotoxicidad. Entonces, es relevante eso, y por eso el Eurolining en muchos casos tiene problemas con los rábanos, hay que tenerlo presente. Por ende, bueno, este es un resumen de un ejemplo de estudios que hace o que hizo antaño Nelson Espinosa en el línea Carillanca, con vallicas con antecedentes de resistencia, donde se probaron distintos productos, ¿ya? Desde un axial hasta un ADMI, flucarbazone, que es un vulcano, iosulforón, etc. Y pueden ver que hay distintos ecotipos, algunos tienden a tener una respuesta a la aplicación del producto, pero la mayoría es bastante errático. Y hoy día es bastante complejo apostar a solucionar un problema, sobre todo de vallicas, con algunos de estos productos, ¿ya? Es muy importante. Malezas de hoja ancha, que nos complican la vida, manzanillo y rábano principalmente. Son las dos especies más complejas, el rábano, sulfonilurea, el grupo químico donde tiene resistencia. Todavía es susceptible a derivados de ácidos benzoicos, herbicidas hormonales como el 2,4-D, el MCPA, y manzanillón, que hoy día todavía en algunos sectores, porque en otros también, ya se están viendo problemas con el accionar del clopiralid, ¿ya? Que el clopiralid de Lontrello o Pirel, que existe en el mercado, que a dosis alta es capaz de controlar, pero en otros casos ni a dosis alta controla el 100% de los manzanillos, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la disminución? He hablado bastante rato del tema de las malezas, pero todos tenemos claro que las malezas nos afectan y afectan nuestro bolsillo. Y eso es porque las malezas compiten por luz, agua, espacio, nutrientes, etc. Y hay especies que son mucho más agresivas que otras. La avenilla es lejos mucho más agresiva y va a mermar mucho más nuestro rendimiento que la vallica. Esto es un estudio de Pedrero en línea, donde muestra plantas de avenilla por metro cuadrado y cuánto es la merma de rendimiento, ya sea en precordillera o valle regado del Ñuble, ¿ya? Y pueden ver que 24 avenillas por metro cuadrado están en un promedio de un 24% de merma de rendimiento. Perdón, estos son quintales, no porcentaje. Aquí estoy hablando de quintales. O sea, puede llegar casi a 24 quintales por 24 avenillas por metro cuadrado, lo que es una brutalidad. Si lo voy a la vallica y me voy a la dosis, a las densidades más altas de este estudio, que son 80 vallicas por metro cuadrado, puedo llegar a un promedio de 12 quintales de merma entre ambas condiciones, ¿ya? Lo que también es una brutalidad y son parte importante o casi el 100% en algunos casos de la utilidad del negocio, de la hectárea. Entonces,
Es súper importante esto y está bastante claro que el efecto negativo de ambas es brutal. La vallica, menos mal, o gracias a Dios, que no es tan agresiva con la avenida, sino el problema sería aún más grave. La gravedad o el gran aumento exponencial en por qué nos complica tanto la vallica es primero por su capacidad de reproducirse y de tener esta polinización cruzada que hace que haya mucho traspaso de genes nuevos, ¿ya? Y por lo tanto mucho más fácil su mutación genética. Y obviamente, como vimos en un cuadro anterior, tiene una capacidad de reproducción mucho mayor que la avenilla, ¿ya? La avenilla todavía tenemos opciones que son absolutamente válidas y muy efectivas para el control en posemergencia en trigo o en raps, ¿no? ¿Ya? Como Axial, Traxo, COSAC, Atlantis, por nombrar algunos, ¿ya? Donde tienen un muy buen control. En cambio, la vallica, lamentablemente, hoy día es casi como jugar una apuesta en el casino, si es que alguno de esos productos va a tener un buen efecto de control, ¿ya? No tengo seguridad y es difícil que alguien pueda asegurarlo a menos que haga una prueba de susceptibilidad en el campo que te requiere un tiempo para hacerlo. Ahora, la pérdida de rendimiento en RAPS. Súper simple. ¿Cuánto me puede afectar en el cultivo de RAPS? No controlar gramínea y no controlar hojancha. Un 27 y un 29, si lo promedio, alrededor de un 28% de merma, que son aproximadamente 11 quintales, ¿ya? Que no deja de ser menor y también es muy importante. Ahora, la disminución porcentual, si lo llevo solamente a vallica, ¿ya? Aquí estamos hablando de gramínea y hojancha, aquí solamente en este cuadro se ve lo que afecta a la vallica. Si yo tengo 300 plantas de vallica por metro cuadrado, ¿ya? La disminución porcentual en un cultivo de avena va a ser de un 8%, en un triticale en un 17%, en un raps un 20%, trigo 31% y cebada 33%. Por lo tanto, si yo analizo esta columna, veo claramente que de esta especie, la más competitiva con la vallica, para pelear a la vallica por espacio, es la avena, ¿ya? Que eso se ve, y todos tenemos claro que la avena se defiende muy bien de la pelea, del control de la situación, ¿ya? Y de la colonización del sustrato, ¿ya? Se defiende mucho más agresiva la avena, y obviamente eso también nos da la razón, o entrega corrobora lo que salía en el cuadro anterior de la avenilla, que es prima hermana de la avena, que también es muy agresiva, por eso baja tanto el rendimiento. Y obviamente esto es la posición de cada uno: avena, triticales, raps, trigo y cebada, ¿ya? La cebada no tiene mucha capacidad de competir, pero por la época de siembra, que generalmente son variedades, sobre todo lo que la cebada para la maltería, son cebadas que son cultivos de primavera y bastante rápidos, por lo tanto permite hacer muchos manejos previos para que el cultivo, con la rapidez que tiene, compita mejor y haya menos presencia de gramíneas, de vallica en este caso, principalmente. Bueno, esa es como la primera parte, la más extensa. Ahora entramos derechamente a lo que es herbicidas residuales, y para eso quiero hacer una pequeña pausa para ver las consultas que se pueden haber generado de esta primera parte de la presentación. Felipe, Mauricio, dígame. Andrés Momber pregunta, ¿cuáles crees que han sido las razones del rápido aumento de resistencia en los herbicidas ALS? Bueno, yo creo que algo lo comenté. Básicamente, bueno, un tema de mal manejo nuestro, muchas veces obligado, desconocimiento tal vez en muchos casos también, porque no nos olvidemos que el RAPS, como comenté, desapareció un tiempo largo de la rotación, no hubo poder de compra de RAPS, entonces la rotación eran trigo, entre cereales, trigo, avena, cebada, etcétera, ¿ya? Hablando principalmente de la novena, que es donde partió el problema. La octava región tiene mucha más diversidad en el cultivo de distintas especies. Es otra realidad, a diferencia de la novena, que es donde se empezó a generar con mayor porcentaje el problema. Y fue básicamente por el monocultivo, ¿ya? Y el uso abusivo de la sulfonilurea, desde, mira, barbecho químico. Algunas personas usaban la sulfonilurea como solo activo, como preemergente, a dosis alta, no sé, 2-3 sobres de metsulfurón por hectárea, 40-30 gramos de triasulfurón por hectárea. Después, en los controles postemergentes, hoja ancha, triasulfurón de nuevo con metsulfurón,
o control de gramínea, yodo, sulfurón, es decir, si tú contabilizabas, eran alrededor de 5 o 6 aplicaciones de sulfonilurea durante la temporada, ¿ya? Y eso obviamente incidió fuertemente en que apareciera la resistencia. Y a eso le agregas que en algunos casos incluso, algunos en controles post-emergencia reducían las dosis tratando de hacer un ahorro que finalmente se transformó en un ahorro malentendido, que lo único que hizo fue generar más rápido la resistencia, ¿ya? Pero básicamente creo que esas son las razones fundamentales de por qué las sulfonilureas reaccionaron tan rápido. Además que son un grupo químico que tiene una tasa de uso bastante alta a nivel mundial, entonces genera mayor presión su tasa de uso también, ¿ya? Gracias, Mauricio. Y Felipe Valenzuela comenta, la avenida no tiene problemas para controlarse con químicos. Lo complejo es la vernalización. Sí, es verdad, es verdad. La banalización es un problema. De hecho, es una de las especies que puede germinar en distintos, tiene distintos picos de emergencia durante el año, desde temprano hasta muy tardío, teniendo la humedad. Además, como tiene la capacidad de emerger, de tener emergencia desde profundidades mucho mayores por el tamaño de semilla que tiene y por ende mayor reserva en el endospermo, es brutal la vernalización y la capacidad de emergencia que tiene. Entonces, es un tema que no es menor, por eso ha ido aumentando el problema. La mayoría, además de las técnicas que se están utilizando hoy día en cultivo, como estrategias en suelo activo, como preemergente, doble sello, no tienen acciones muy importantes o relevantes sobre el control de la avenida. Entonces, la avenida básicamente ha ido como ganando terreno. Todos nos hemos enfocado mucho en la valliga, pero la avenida cada vez ha ido ganando terreno. Gracias a Dios, insisto, o menos mal aún, hay herbicidas post-emergentes, graminicidas específicos que la controlan en un 100%, y su tasa o su porcentaje o capacidad de mutación, ¿ya? Como la vallica es mucho, mucho menos reducida, ¿ya? No tiene esa capacidad que tiene la vallica, de este traspaso genético que acelera mucho más el número de individuos resistentes, entonces ha hecho que el problema hoy día todavía esté en control, pero claramente es una especie que hay que tener muy presente y hay que tomar las precauciones para bajar su incidencia y preocuparnos de no ejercer presiones negativas que en el día de mañana tengamos resistencia a las opciones que tenemos hoy día como viables dentro del mercado de las agroquímicas, ¿ya? Pero es efectivo, es así, es una maleza que es compleja. Muchas gracias, Mauricio. No hay más preguntas, así que continuemos con la charla. Ya. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete, que es el tema de los suelos activos. Teniendo claro, bueno, la lámina anterior, ¿cierto? Todo lo que hablamos, no me sirve de nada si esto lo hago mal. Lo que viene a continuación. Quiero ser súper enfático en eso. Si no estoy quemando bien el rastrojo, si no estoy incorporando bien mi rastrojo, ¿ya? Si la labranza de suelo que estoy utilizando es la errada, si mi barbecho químico no es 100% efectivo, ¿ya? Todo esto que viene después con los herbicidas solo activos, la verdad es que va a ayudar, pero no va a ser la solución al problema, ¿ya? Nuestro objetivo es poder cosechar, y cosechar con una utilidad por hectárea, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es terminar la temporada y tener que hacer bolo una hectárea de un cereal, ¿ya? Ese es un bolo que es extremadamente caro, por lo tanto no es negocio para nadie. Bueno, ahora entrando en el tema del ya directo y con conceptos del tema de los suelos activos, bueno, todos sabemos y todos hemos escuchado alguna vez de hablar del sello, ¿cierto? Cuando aplicamos los herbicidas preemergentes hablamos del sello. Puramente o químicamente es una palabra mal utilizada el sello, ¿ya? Pero tenemos claro que los herbicidas, dependiendo cuál es, forman una barrera de acción dependiendo cómo actúan, ¿ya? Y para eso tienen distintas cualidades químicas que los hacen ser más solubles o menos solubles en el suelo, ¿ya? Con una capacidad de movilizarse dentro de la solución. Y eso básicamente lo medimos con el KOC. El KOC, que cada vez es más frecuente escucharlo, ¿ya?
es el coeficiente de reparto carbónico orgánico agua, ¿ya? Y lo explican en forma muy didáctica esta ilustración, ¿ya? Un herbicida que tenga un KOC mayor, más alto, ¿ya? Sobre 800, por ejemplo, se va a adherir muy fuertemente a los coloides del suelo. Los puntos rojos aquí nos ilustran lo que sería el ingrediente activo del herbicida, ¿ya? Por lo tanto, se adhiere al suelo y no está 100% disponible en la solución del suelo. Los herbicidas solo activos que tienen KOC más bajo, ¿ya? Menos de 500, menos de 400, en general, cuando el suelo se hidrata, ¿ya? Cuando hidratamos el suelo, están en una mayor proporción libres en la solución del suelo, por lo tanto, tienen la capacidad de moverse, percolar un poco más, recorrer mucho más superficie del sustrato, del perfil de suelo, y entrar en mayor o menor contacto con distintas semillas que están en el sustrato estratificadas, ¿ya? Por lo tanto, eso es básicamente el KOC. Mientras, insisto, más alto el KOC, se va a adherir mucho más a los coloides y mientras más bajo el KOC va a estar más soluble y disponible en la solución del suelo cuando ésta se hidrata, cuando ésta está con agua. Un resumen de herbicida suelo activo que usamos o utilizamos en cereales, donde podemos ver este producto que es una mezcla de 3 activos, diflufenicán, flufenacet y fluortamone, la solubilidad de los distintos ingredientes activos, propisocloro, oxiforfen, flumioxacin, trifluoralina, prosulfocar, metolacloro. Bueno, los más solubles, flufenacet, propisocloro y metolacloro. Índice de lixiviación, lo mismo. Y aquí destacado el KOC que acabo de explicar o mencionar en la lámina anterior. ¿Cuáles son los productos con menor KOC? Es decir, que quedan a disposición en la solución de suelo cuando esta está hidratada, el mayor porcentaje, flufenacet, propisocloro y metolacloro. ¿Ya? Estos 3 ingredientes activos son los con KOC más bajos, por lo tanto, son los que quedan más disponibles en la solución de suelo ante precipitaciones, saturación del suelo, producto de lluvia, etcétera, 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 riego, etcétera, ¿ya? Y todos estos otros productos con KOC más altos son bastante poco móviles, se fijan mucho a la arcilla, por ejemplo, el diflufenicán, trifluoralina con 15.800, oxiforfen, flumioxacin, prosulfocar. Y aquí un ejemplo comparado con un herbicida que no es solo activo, pero sabemos que tiene un KOC alto, que nos sirve para compararnos con esto. El glifosato, por ejemplo, que les mencioné en la lámina anterior, que tiene un KOC bastante alto, su KOC es de 24.000. Por eso es que cuando entra en contacto con la partícula del suelo, básicamente se inactiva y no funciona, ¿ya? Por eso también este producto glifosato no es absorbido por las raíces, ¿ya? Como algunos dicen por ahí. Y esto nos da, este cuadro resumen en el fondo nos muestra cuáles son las características químicas de cada uno, el índice de codestilación, que es un tema que no es menor y que lamentablemente solamente tiene como característica, y en este caso negativa, el oxiforfen, que tiene un alto índice de codestilación, ¿ya? Y esto obviamente bajo ciertas condiciones de temperatura, post aplicación puede causar fitotoxicidades bastante graves, ¿ya? Bueno, de la tabla anterior, una tabla un poco más completa porque hay productos también que se ocupan en herbicidas o en cultivos de hoja ancha, como metasacloro, la cimacina, la metribuzina, hay 3 ejemplos. ¿Y por qué los puse incluso este tipo de productos o estos solo activos? Porque aquí en el mismo color, si ustedes se fijan, están asociados los mismos modos de acción. Si me voy, ¿cuáles son los inhibidores de división celular? Tenemos el flufenacet, propisocloro y metolacloro y metasacloro. Ambos, estos 4 ingredientes activos actúan o tienen el mismo modo de acción, inhiben la división celular, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del diflufenicán, ¿cuál es su modo de acción? Inhibir la biosíntesis de carotenoides. ¿Cuál otro tiene ese mismo modo de acción? Fluortamone, ¿ya? Principalmente. Ambos son los únicos 2 que presentan dentro de este listado este modo de acción. Hay otros
ingredientes activos que también actúan o tienen el mismo modo de acción. Dentro también del cuadro, por ejemplo, inhibidores de fotosistema 2, tenemos el isoproturón, la cimacina y la metribuzina. ¿Ya? Inhibidores de la polimerización de la tubulina, la trifluoralina y la pendimetalina. ¿Ya? Y el inhibidor del protoporfirogeno oxidasa, ¿ya? Que son los famosos PPO, bueno, tenemos el oxiflorfen, ¿ya? Y aquí en este caso también estaría flumioxacin, que es Pledge y Valor. ¿Ya? Los grupos químicos no coinciden en todo, hay grupos químicos distintos, pero los modos de acción son estos, y insisto, asociados, si pueden ver, hay varios ingredientes activos que coinciden en su modo de acción. ¿Ya? Esto es importante porque hoy día no tenemos una resistencia declarada a los herbicidas soloactivos, pero sí tenemos, y está claro y absolutamente medido, que hay distintos grados de susceptibilidad de las malezas a este tipo o a este grupo de herbicidas. ¿Ya? Por lo tanto, en algún momento o al corto plazo es importante considerar el modo de acción de cada uno de ellos para evitar o atrasar un poco la aparición de resistencia. ¿Ya? Bueno, este cuadro es un poco para explicar cómo funcionan los soloactivos, cuáles son sus vías de acción, de absorción. Y bueno, tenemos este primer gran grupo, donde aquí está la mayoría. Aquí puse dos ejemplos, Bacará, Proponit, pero puede ser un Dual, un Falcon, etcétera, ¿ya? Un binomio, ¿ya? ¿Cómo se intoxica? ¿Cómo actúa? Una vez que yo aplico la herbicida, ¿verdad? Con suficiente humedad en el suelo, que es una condición básica, que aprovecho de mencionarla por si no la mencioné anteriormente, suficiente humedad en el suelo, ¿ya? Para que el producto se fije y se solubilice y forme el sello que comentamos anteriormente. Bueno, y la primera fase de intoxicación, tanto en hoja ancha, que muestra esta semillita, y en gramínea, es cuando la semilla hace la germinación, se embebe, ¿cierto? Embebe, toma agua del sustrato, y esa agua viene con el ingrediente activo del producto, entra a la semilla y esta se intoxica. ¿Ya? Esa sería como la primera fase donde van a actuar esto, ¿ya? Incluido también Treflan. Treflan actúa básicamente aquí, inhibe la generación de raíces de la planta y se absorbe en el mismo parámetro, en el mismo momento, que es cuando la planta se embebe. Ahora, Treflan específicamente actúa sobre malezas gramíneas, algunas hojas anchas, pero su fortaleza y su principal condición es que es un controlador de gramíneas. Hoja ancha va a controlar Bacará, y Proponit también actuaría básicamente sobre gramíneas. ¿Ya? Segunda fase de intoxicación. Bueno, cuando ya germinaron, ya se hizo todo el proceso, se embebió la semilla y todo, y empieza la emergencia, empezamos con las primeras raicillas, y bueno, gramínea, hoja ancha, a través del hipocotilo y mesocotilo a través de gramínea. Y esto básicamente en esta zona, ¿quiénes van a actuar? Bacará y Proponit. ¿Ya? Bacará en ambas y Proponit solamente en las gramíneas. ¿Ya? Y finalmente, el grupo de los PPO, donde destaca el Pledge, que actúa o tiene un modo de acción totalmente distinto, que es el epicotilo de la hoja ancha y el coleoptilo de la gramínea. ¿Ya? Es decir, en esta fase no tiene acción ninguna, acá tampoco, solo cuando el coleoptilo o el epicotilo van atravesando, van emergiendo y atraviesan la barrera que tiene hecha el herbicida, en ese momento es donde absorben producto, y al emerger con los rayos ultravioleta, después de la emergencia, se oxida y termina causando la muerte, la destrucción celular de las paredes y causando la muerte de la planta. Entonces, modo de acción que es totalmente distinto y que es importante entender cuando uno quiere mejorar selectividad o mejorar el control de cualquiera de estos herbicidas. Y en post-emergencia, en hoja ancha, bueno, el único que tiene de estos que están aquí, que tiene un efecto, es Bacará, ¿cierto? Que controla bastante bien algunas malezas de hoja ancha, como brásicas principalmente, cuando estas están en energía y se absorben por el follaje.
Bueno, porcentajes de control. Ya estas son las últimas láminas, por si acaso. Ya llevamos una hora aproximadamente en exposición, así que con esto comenzamos a terminar. Pero bueno, estos son porcentajes de control de distintos ecotipos de vallica. Como les mencioné, dentro de las distintas especies, ya sea Lolium multiflorum, ¿ya? O Lolium rigium, tenemos distintos ecotipos de estas mismas que reaccionan con distintos grados de susceptibilidad a los herbicidas, ¿ya? Y en promedio, cuando uno habla de promedio, bueno, el porcentaje o la media de control en distintos ecotipos. Por ejemplo, el Treflan hablamos de un 80, entre un 75 y un 80. En este caso, con estas ecotipos donde donde se construyó esta tabla, promedia un 80%. El estándar 1 nos da un 80, el estándar 2, que se puede aplicar en pre o post-emergencia, 82, y así sucesivamente hasta llegar al oxiflorfen con un 77 y un pledge a 100 gramos, que es un flumioxacin, con un 80% como media control, ¿ya? Lo que es bastante buena y superior al oxiflorfen. Ahora, ¿cómo debería comparar yo? ¿Qué me debería interesar a mí como tomador de decisiones, como recomendador o como productor? Bueno, en el fondo, lo que yo tengo que tratar de construir y elaborar a través del tiempo es verificar cuál de todos estos ecotipos es el que yo tengo predomina en mi siembra. Si tengo un ecotipo 1, un 3, un 2, un ecotipo Juan Pérez, como ustedes le quieran llamar, que es un ecotipo particular de mi situación, de mi condición. Y la comparación debiese ser así, como marca la línea roja. Si yo, por ejemplo, tuviera el ecotipo 1 y tuviera que elegir entre un preemergente, ¿ya? Tengo estos que no están resaltados en amarillo, son las mejores opciones. Con un 85, 80, 81, 81 y 81. O sea, tengo bastantes opciones donde poder elegir, ¿ya? Después tendré que poner en la balanza cuál se acomoda más, si tengo malezas también de hoja ancha, que es deseable controlar con el preemergente, no sé, el tipo de suelo que tenga, las pluviometrías para equilibrar un poco la selectividad, etc. Después si me voy al ecotipo 2, fíjense que no generalmente se repite. Por ejemplo, el Treflan aquí, en el ecotipo 1, era uno de los malitos, por decirlo de alguna manera, con un 69%, o sea, los controles más bajos, menos de un 70%, menos de un 75%, perdón. Se fijan, 69% por acá ya sube un 80%, o sea, pasó de una alternativa que a lo mejor no era la mejor a ser una opción válida. Este sigue manteniéndose, ¿ya? Acá también cambia este estándar, que aquí funcionaba muy bien, y acá baja 10%. Estándar 4, oxiflorfen, que aquí mejora, y en este caso, por ejemplo, flumioxacin, que es pledge, baja. Entonces, ecotipo número 2, bueno, pledge, por ejemplo, no sería uno de los mejores, sí Treflan. Entonces aquí también es donde uno empieza a hacer las mezclas de herbicida suelo activo para contrarrestar esto. Y finalmente el ecotipo 3, que es lo mismo. Bueno, diurones lamentablemente hoy día se repite básicamente en todo. Hoy día ya lamentablemente diurón bueno, nunca fue muy buen controlador, pero en su momento era lo que existía en el mercado y hacía una pega bastante buena, con otra realidad, otras presiones, pero funcionaba, hacía una pega que ayudaba bastante al establecimiento limpio del cultivo en los primeros estadios. Pero si se fijan, de los que usamos, hay varios que tienen problemas, estándar 5, oxiflorfen, estándar 2, y flumioxacin, estándar 1 y Treflan, con buenos porcentajes de control. Entonces, lo ideal es llegar a tener muy claro esto en mi realidad. ¿Cuál ecotipo tengo? Ahora, si alguien me dice tengo los 3 ecotipos, bueno, ahí ya obviamente se hace más complejo y hay que tratar de elegir algo que se adapte de mejor manera a esto. Bueno, ¿por qué tenemos tanto problema vallica que también se da con la avenilla? Y se da mucho más grave con la avenilla. Pero en general, el resumen de la emergencia de las vallicas lo muestra este gráfico. Tenemos un pic de emergencia desde marzo hasta mayo, por un tema básicamente de humedad y temperatura, que lamentablemente en estos meses que llevamos del año hemos tenido bastante buenas temperaturas, pero poca humedad, ya lo que ha hecho que obviamente la emergencia no sea lo que nos gustaría que fuese, o en el porcentaje que uno debería buscar, pero en condiciones normales siempre este va a ser un pic importante de emergencia.
Y si voy a un trigo de invierno, por ejemplo, el establecimiento va a ser, por poner una fecha, el 30 de mayo, o el 29 de mayo, el 30 de mayo aplico el primer sello del herbicida, el que ustedes quieran. La recomendación es que a los 30 o 35 días post aplicación de este primer sello se haga la segunda aplicación del doble sello. Y si yo lo llevo a fecha 30 de mayo, 30 de junio, y obviamente extiendo un poco más con esta aplicación y potencio nuevamente el efecto residual, y paso todos estos meses de invierno sin mayores problemas. ¿Cuál es el pero? Que en estos meses también la emergencia es bastante baja por temperatura, básicamente, temperatura en pleno invierno, temperaturas muy bajas de ambientales y de suelo, muy poca germinación, y cuando ya empiezas a bajar la curva o la residualidad de esta segunda aplicación, viene otro nuevo pic de emergencia que se da en primavera. Y la avenilla, por ejemplo, puede hasta aquí en diciembre estarnos molestando, ¿ya? Que lo conversamos hace un rato atrás. Entonces, hoy día, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, lo importante, dependiendo de mi zona agroclimática, mis condiciones, si tengo riesgo secano, es tratar de eliminar estas siembras de invierno en cereales. En raps, lamentablemente, es poco lo que podemos hacer, pero si estoy hablando de un trigo, por ejemplo, y tratar de concentrar en variedades que se establecen en este rango, en estos meses, que son variedades alternativas, que en muchos casos tienen muy buen potencial de rendimiento, pero nos permiten hacer un mayor número de labores mecánicas y químicas de control previo al establecimiento durante todos estos meses. Y así llegar también con mayor residualidad por las épocas de siembra y aplicación de los del aplicación del primer sello como del doble sello, ¿ya? En algunos casos ya se está haciendo que en siembras de invierno hay personas que lamentablemente por el sector no tienen otra opción que hacer siembras de invierno. Algunos ya están haciendo un tercer sello, ¿ya? Que sería 30 de mayo, 30 de junio, 30 de julio aproximadamente, otra aplicación más para extender más el efecto residual y esta curva achatarla un poco más. ¿Ok? Ahora, lo importante, según mi apreciación, para el doble sello, es importante, ¿por qué yo digo 25 o 30 días? Porque esta foto muestra la emergencia, los primeros estados de emergencia de la vallica, donde muchos productos pueden tener un buen efecto control, los productos que estoy aplicando en el doble sello, ¿ya? Pero cuando la vallica ya tiene una hoja, y cuando ya tiene 2 o 3 hojas verdaderas, por muy pequeña que esté, el control es bastante poco eficiente, ¿ya? Y en algunos casos va a tender a ser a cero. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme, en lo ideal, que no, ojalá no exista o exista muy poca emergencia en los casos cuando las presiones son altas y aplicar por calendario a los 30, 35 días. Si no tengo presiones tan altas y quiero hacer un doble sello, obviamente tengo que ir monitoreando mis siembras y empezar a verificar cuando se dé la primera emergencia, ya empezar a ponernos en campaña para la aplicación del doble sello. Pero hoy día está demostrado que por calendario a los 30, 35 días o 40 días como máximo es lo mejor y lo ideal para evitar este problema. Control de hoja ancha, bueno, en algunos casos puede ser importante, sobre todo si tengo rábano resistente y si tengo manzanillón resistente. Bueno, ahí claramente destaca el Pledge Flumioxacin, que es por lejos el mejor controlador de hoja ancha que existe en el mercado, lejos, ¿ya? Y hay las otras alternativas que también tienen algún grado de control, como el Oxy y el Standard 2. Bueno, finalmente, que estas ya son las últimas láminas, en la temporada pasada nosotros, el Departamento Técnico Martínez Valdivieso, en conjunto con Sumitomo, montamos varios ensayos y en 2 variedades, básicamente de dos cultivares de trigo, un trigo, una variedad Tobac y un Fritz, donde hicimos bastantes distintas mezclas que están en boga a nivel de agricultores para las distintas realidades que tiene cada uno, y donde también quisimos buscar un poco más de despejar un poco todas las dudas que existen de flumioxacin y de Pledge, ¿ya? Lamentablemente Pledge es un producto que pasó por muchas manos, siempre es un producto que es de origen de Sumitomo, siempre ha sido de Sumitomo como dueño de la molécula, pero por especialidad de la compañía decidieron en algún momento tercerizarlo, y eso obviamente ha hecho que pase por distintas manos, y eso en muchos casos no es muy bueno, pero hoy día creo que tenemos, o sea, se ha hecho un trabajo bastante serio
para mostrar el verdadero efecto y cuáles son los pros y contras también de Pledge dentro de todas estas alternativas que hay en el mercado. Bueno, aquí como ustedes ven el porcentaje de control de rábano sanguinaria que salen en forma natural, donde se estableció el ensayo en la Universidad de la Frontera, esto lo hizo Juan Carlos García, ¿ya? Y una vallica de Lautaro y una vallica Perquenco, y así las bautizó Juan Carlos por su origen, digamos. Ambas vallicas con serios antecedentes o con un gran prontuario, por decirlo de alguna manera, de resistencia cruzada de distintos grupos químicos. Ya esa es la idea. Y estas vallicas se sembraron junto al cultivo, ¿ya? Y pueden ver que partimos con una dosis de 100 gramos de Pledge como preemergente, subimos a 130, oxiflorfenalitro, después mezclamos 100 gramos de Pledge con 3 litros de Treflan, después mezclamos Pledge con un estándar denominado 2, que está a nivel comercial, a 0,8 litros por hectárea. Aquí, este mismo estándar que utilizamos a 0,8 en preemergencia, lo utilizamos para hacer un doble sello en este tratamiento, donde, ¿qué hicimos? Fue volver a repetir Pledge más Treflan y hacer un doble sello con este estándar 2 a los 30-35 días post aplicación del primer sello. Y finalmente una mezcla de dos estándares comerciales que es bastante potente, que se utiliza en muchos casos también, que quisimos ver cuál era su comportamiento. Y en general los controles fueron bastante buenos. Claramente la mezcla de Treflan con Pledge, a diferencia de un Pledge solo, tiene un porcentaje mayor de control, ¿ya? Hay una sinergia positiva de la mezcla, y esto que está destacado, que bueno, si lo comparo con el otro tratamiento es un poco injusto, porque este es el único tratamiento con doble sello, no quiero llevarlo a error, pero efectivamente esto me está diciendo que el doble sello es lejos la mejor estrategia para bajar el porcentaje o la predominancia, sobre todo de las vallicas y en general de todas las malezas, y es la estrategia que deberíamos tener o a seguir en general, ¿ya? En este caso es un doble sello de Pledge a 100 gramos, Treflan 3 litros y 0,8 de un estándar. ¿Qué pasó en el trigo Fritz? Otra época de siembra, ojo con eso, todo se estableció el 19 de junio y el Fritz el 15 de julio, es decir, casi un mes de desfase, y los controles fueron muy similares, las respuestas muy similares. Nuevamente, si me voy a la vallica, que es lo interesante o lo más relevante para muchos, la mezcla de Pledge más Treflan fue una de las con mayor porcentaje de control, así como el doble sello, y en este caso mejoró bastante la mezcla del estándar 1 con el estándar 2, ¿ya? En general fue bastante consistente los resultados. Y esto también además se corroboran con otros ensayos que lamentablemente no alcancé a incluir, pero de la temporada pasada, que mostraron exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasó con la fitotoxicidad para el trigo toba? Estas fueron las fitotoxicidades a los 20, 35, 45 y 50 días, con Pledge a 100 gramos. 14% a los 20 días fue la máxima nota de fito, la escala es de 0 a 100. 130 llegamos a 23, subió bastante por los 30 gramos más por hectárea del producto. Oxiflorfen llegó a un 26. Pledge más Treflan se mantuvo muy similar al Pledge a 130 gramos solo, ¿ya? Pledge más el estándar 2, igual muy similar. Pledge más Treflan y el doble sello, similar y parejo. Y esta mezcla fue la que se comportó un poco más agresiva desde el punto de vista de la selectividad, ¿ya? Que llegó casi a un 43% de fitotoxicidad al día 35 y se mantuvo sobre un 28% al día 50. Una característica que hemos descubierto del flumioxacin es que, si bien es cierto causa fitotoxicidad, las plantas tienden a tener una capacidad mucho más rápida de desintoxicarse del producto, y la fitotoxicidad desaparece siempre, en general, más rápido que los otros productos. Hablando de selectividad y siendo súper transparente, hay que considerar y tener muy en claro que todos los herbicidas solo activos causan fitotoxicidad, unos más que otros, y obviamente unos son más dependientes de la condición climática, la profundidad de siembra, etc. Pero todos tienen problemas o todos tienen algún grado de fitotoxicidad. No hay selectividad al 100%, ni siquiera, de hecho, en un control de post emergente con un MSPA. Un MSPA, que es un herbicida para controlar malezas de hoja ancha en un trigo, igual tiende a causar una leve fitotoxicidad, que pasa desapercibida. Miren, estas son las imágenes
de las parcelas 6 días después de la aplicación de la siembra del trigo Tobac y 6 días después de la aplicación de los herbicidas, de los tratamientos preemergentes. Absolutamente anegado. Debo reconocer incluso que aquí pensamos que aquí no iba a salir absolutamente nada bajo esta condición. Era una piscina, literalmente, toda la superficie del ensayo. ¿Ya? Bueno, la fitotoxicidad en trigo FITS, estas fotos, insisto, equivalen al cuadro anterior, que era este, que es la siembra más invernal, que es Tobac, ¿ya? Y trigo FITS, en general las fitos fueron similares, pero mucho menores. De hecho, hasta esta mezcla fue bastante menor, como un 10, un 12% menor. Y eso está explicado básicamente por esto. Esto es el gráfico de pluviometría de la siembra del establecimiento del trigo Tobac. Y aquí es donde se aplicó el preemergente, el 22 de junio, y miren todas las precipitaciones que tuvimos. La foto se sacó este día, el 26 de junio en la tarde, donde sería desde la madrugada hasta el mediodía, prácticamente cayeron 70 milímetros, por eso estaba tan anegado todo el sector, ¿ya? Lo que puede ser una condición muy normal en el sur de Chile. A diferencia de lo que fue la siembra del trigo Fritz, se estableció el cultivo, se sembró, hubo pluviometrías importantes post siembra, pero al momento de la aplicación del preemergente, básicamente hubo muy poca injerencia, la mayor lluvia fue de 10 milímetros, por eso afectó directamente a que la selectividad de la mayoría de los tratamientos fuera mucho mejor. Bueno, y lo último, ahora sí que es lo último, parece el cuento del bandido pero este sí que es lo último, que son nuestros resúmenes de recomendación. Resúmenes y sugerencias, no es receta por si acaso, porque ya me lo plantearon en alguna oportunidad. Esto no es una receta. Todo esto depende mucho de la condición particular de cada campo, de cada potero, ¿ya? Y de cada agricultor en el fondo. Y obviamente el cultivo que estoy estableciendo, de las rotaciones, etc. ¿Ya? En agricultura en general no existe la receta, y menos aún en un control de maleza. Sin verlo, sin conocer los historiales, es imposible decir, esta es la receta que se adapta mejor a todo. Pero a modo de resumen de lo que hemos comentado o lo que comenté en la reunión, bueno, nosotros como departamento técnico en Martínez, ¿qué recomendamos para el barbecho químico? Glifosato, idealmente sales potásicas o mezcla de sales, ¿ya? En dosis de 3 a 4 litros, más un esterón o un estarán extra, dependiendo de la condición del potero y obviamente del costo por hectárea que yo quiera o en el cual yo quiera ingerir por hectárea, ¿ya? Porque muchas veces hay condiciones o muchas personas prefieren no gastar tanto en un barbecho químico y prefieren opciones más baratas, pero que sean viables y válidas. Ahora, yo siempre digo lo mismo, el barbecho químico siempre es lo más barato, independiente que usted gaste un poco más por hectárea, pero siempre va a ser más barato que cualquier control de post-emergencia y va a ser el primer gran combo de la pelea que uno tiene con las malezas presentes en cualquier sector, ¿ya? Un buen barbecho químico nos da un gran porcentaje o nos asegura un porcentaje importante de eficacia y de lograr un buen resultado en el control de las malezas, ¿ya? Y bueno, barbecho químico residual, que también lo mencionamos, que es una práctica que se está utilizando cada vez más, donde la mezcla del glifosato es básicamente la misma, el rango de dosis, pero aquí en vez de un 2,4-D éster o un fluoroxapir, vamos con un pledge, que es la flumioxacina, que además de potenciar el control de glifosato en gramíneas y hoja ancha, va a generar un efecto residual de este barbecho químico, que, ojo, tengo que, por lo mismo, esperar 15 o 20 días para el establecimiento del cultivo, al menos 15 días. Ya no puedo establecer un cultivo antes de 15 días si hago este barbecho químico residual, pero que por contrapartida me va a ayudar mucho a que no exista o las emergencias que se den antes del establecimiento del cultivo sean controladas por el flumioxacin, ¿ya? Primer sello de emergencia, dos opciones básicamente, que también pueden ser tres. En este caso resumí con pledge más treflan, 100 gramos de pledge más 3 litros de treflan. También, o puede ser 100 gramos de pledge más 0,8 de bacará. Otra opción puede ser 80 gramos de pledge más 0,8 de proponix, por ejemplo, ¿ya? Pero esto obviamente va a estar dado principalmente por la condición, por el tipo de suelo, etcétera, la época de siembra y todo lo que hemos comentado anteriormente. Y
Idealmente, si tengo un historial claro de cuál es la mayor susceptibilidad o a qué producto solo activo es más susceptible, principalmente la vallica, que es el principal problema, ¿ya? Y ahí elegir la mejor opción, ¿ya? Pero en general, estas mezclas que están aquí son las que se comportan mejor, ¿ya? En un rango de distintos ecotipos de vallica, por lo tanto me confieren mayor seguridad en el control de estas mismas en preemergencia. Segundo sello post-emergencia, como comenté, 30 o 35 días del primer sello por calendario. Eso significa que a los 15 días post-aplicación de cualquiera de estos, tengo que empezar a mirar los reportes del clima y ver si va a ser posible entrar a aplicar al día 30 o el día 35, o me adelanto o me atraso, dependiendo de las lluvias, pero tengo que tenerlo súper claro, ¿ya? Y como segundo sello post-emergencia temprana en trigo, podemos utilizar un bacará a 1 litro por hectárea, un Teron Max, por ejemplo, a 4 litros por hectárea, o un Proponit a 1,2 litros por hectárea, que también es una excelente opción como doble sello o post-emergencia, ¿ya? Obviamente, si aplico, por ejemplo, un Pledge más bacará, debería, idealmente, en la post-emergencia temprana, descartar el bacará y utilizar una de estas dos opciones o otra tercera que no repita el mismo activo, ¿ya? Eso es lo ideal, no va a ser toda aplicación en la misma temporada. Lo mismo pasa, para que no quede en el tintero, si yo estoy haciendo barbechos químicos residuales con Pledge, lo ideal es que aquí no haga Pledge, ocupe otra alternativa. Es decir, si estoy utilizando Pledge en el barbecho químico, acá tengo que elegir una alternativa que me reemplace el Pledge, ¿ya? Si estoy ocupando este barbecho químico, obviamente tengo todas las opciones de aplicar un Pledge en la preemergencia. Avena, lo mismo, 3 a 4 litros de glifosato, esterol o estarane, y aquí sí, barbecho químico residual de glifosato más Pledge, no hay ningún problema. El Pledge, aquí si lo ocupo como barbecho químico, no puedo utilizarlo como preemergente en avena. Las opciones son menores. En primer sello preemergencia en avena, hemos resumido como recomendación bacará de 0,8 litros. También tenemos la opción de binomio, 2 litros por hectárea. Y el segundo sello en post-emergencia temprana, en avena, Proponit a 1,2 litros, ¿ya? También puede ser un dual, por ejemplo, ¿ya? Un dual gol. Lupino, glifosato, más esterón tenten. Aquí ya, cuando entro a hablar de cultivos de hoja ancha, ya no puedo usar el barbecho químico residual, aquí ya no puedo utilizar el Pledge como barbecho químico residual, solamente un esterón o un estarane. Hoy día podemos hacer una aplicación, si estoy haciendo una rotación con lupino, tengo que aprovechar, aparte de cortar el ciclo de la enfermedad y muchas otras cosas más, preocuparme de hacer un buen control de malezas y sobre todo de la vallica, ¿ya? Para quebrar esa rotación. Y para eso me ayuda mucho un Treflan. Utilizar un Treflan a 3 litros incorporado previo al establecimiento del cultivo, en este caso el lupino, ¿ya? Y después como primer sello preemergencia, Pledge a 80 gramos, no menos que eso, ni más tampoco, esa es la dosis única, me atrevo a decir, más metribuzina, que va en la dosis de 1 a 1,2 litros. Esta mezcla es muy superior a esta en control, es superior, ¿ya? Pero si por ABC no encuentro metribuzina, puedo reemplazarla por cimacina. Voy a perder un poco de eficiencia en el control, porque la cimacina tiene un poco menos de acción sobre varias malezas, a diferencia de la metribuzina, pero también es una muy buena mezcla para el lupino. Y RAPS finalmente, bueno, glifosato esterón. Aquí no puede, ojo, yo no puse los sobres ni Centurión, el Centurión o el Clethodim. A mí me gusta usarlo como post-emergente, ¿ya? Más que un barbecho químico, más que como barbecho químico, prefiero usar otras opciones en barbecho químico. Y Treflan, bueno, aquí más que 3, muchos estamos aplicando 4 litros por hectárea incorporado, aunque por etiqueta solo la recomendación llega a 3 litros, ¿ya? Pero llevamos por lo menos 2 temporadas aplicando 4 litros incorporados previo al establecimiento del cultivo y no hay ningún problema de selectividad, ¿ya? El Treflan es básicamente un controlador de gramíneas, muy selectivo al ras, así que no hay ningún problema. Y primer sello por emergencia, si tengo suelo húmedo, como hemos repetido anteriormente, condición importante y primordial para la aplicación de cualquier suelo activo, puedo usar un Butizana a 2 litros o un Proponit a 2 litros. Si el suelo está seco, es preferible saltarse esta aplicación y esperar que el RAPS tenga
2 cotiledones y aplicar un butizán o un proponil en la misma dosis. ¿Ya? Y eso sería todo por mi parte. No sé, las consultas ahora, Felipe. Gracias, Mauricio. Sí, vamos a partir con la primera, para contestar la pregunta de dos participantes, si podrías referirte nuevamente a la definición de codestilación. Ah, ya. Sí, la mencioné. Bueno, la codestilación, voy a poner un ejemplo lo más práctico posible. Eh, por ejemplo, la evaporación es cuando yo mezclo agua y alcohol, ¿cierto? Yo pongo en un recipiente agua y alcohol, aplico temperatura para lograr la ebullición y al momento de la ebullición empieza a evaporarse y el vapor que sale del recipiente es una mezcla de agua y alcohol, ¿ya? Ambos dos. La codestilación es lo mismo, pero solamente en este caso hay que eliminar, o para entenderlo bien prácticamente, eliminemos el agua y solamente dejemos el alcohol. Es decir, lo que empieza a bullir y lo que empieza a evaporar es 100% alcohol concentrado. ¿Qué pasa con el oxiflorfen? El oxiflorfen con temperatura sobre 15, 16 grados centígrados, ¿ya? Y sobre 12 grados en el suelo, empieza a codestilar. Y la codestilación, o ese vapor que suelta el sustrato, ¿ya? Donde fue aplicado el producto, es concentrado en un 100% con el ingrediente activo, que en este caso es oxiflorfen. Y ese, al entrar en contacto con el tejido vegetal de lo que está emergido, ya sea cultivo y maleza, causa fitotoxicidad severa. De hecho, en la etiqueta, porque el único oxiflorfen que tiene etiqueta para ser utilizado en trigo es el que fabrica Agrospec, y en la etiqueta dice claramente que no es recomendable para siembras de primavera, producto de esto mismo, la codestilación, la cual puede ser frutal. En frutales, dosis de 500, 600 centímetros cúbicos causan fitotoxicidades bastante graves en árboles frutales de huertos de varios años ya de establecimiento. Imagínense lo que puede hacer un litro en una planta herbácea y en una gramínea como un trigo. Entonces, eso es la codestilación. En el fondo, en buen chileno, es la evaporación pura del ingrediente activo. No tiene agua. ¿Ya? Eso. Perfecto. Siguiente pregunta, Andrés Momber. No sé si podría referirte, Mauricio, al estándar 2 como los ingredientes activos que lo componen en los resultados de los ensayos. Estándar 2, bueno, es Bacará Forte. Y estándar 1 es Proponil. Perfecto. Hay otra pregunta de Ignacio Topali. ¿Qué rendimientos fueron los de los ensayos después de esas inundaciones? Mira, los rendimientos no los tengo, no los puedo utilizar porque estamos a la espera del informe final con los rendimientos, pero en general lo que nos comentó la persona que llevó a cabo la investigación en forma, en el fondo, informal, es que coincidió con los mejores controles, con los mejores rendimientos en general de las dos variedades, ¿ya? Los tratamientos que se ven con mejor control y con mejor selectividad, que en este caso fue Pledge más Treflan o Pledge más Treflan más Bacará, ¿ya? Son los que tuvieron mejor rendimiento, lejos, por sobre los testigos y algunas otras opciones que en algunos casos, como en el caso del Tobac, presentaron un poco de problemas de selectividad. En el caso del trigo Fritz, en general, todos los tratamientos fueron bastante similares, ¿ya? Pero coinciden con los mejores controles de la vallica principalmente, y que también se comportaron bastante planos en general con la selectividad. Gracias. Alan Char te pregunta, ¿cómo sería una estrategia de un tercer sello? ¿Qué químicos se deberían usar al final? Mira, lo que se está haciendo hoy día es, que yo lo he visto mucho repetir, el tercer sello, por ejemplo, si pongamos con ejemplo práctico. Supongamos hicimos un Treflan más Pledge o un Bacará más Pledge. Treflan Pledge, ¿ya? El segundo sello, Bacará, y el tercer sello, Proponit o Dual. Lo que más se está utilizando hoy día como tercer sello es Dual, ¿ya? Ahora pueden haber otras opciones más. Hoy día Nasdaq, bueno, tiene el Teron Max, que es una opción de doble sello, entonces
ahí hay que empezar a probar un poco con la eficiencia en el control y en la selectividad. Todavía no está claro cómo se comportan todas estas herramientas que tenemos disponibles hoy día en esas aplicaciones que son mucho más tarde, donde el cultivo en sí va a tener una mayor tasa de absorción porque va a tener más follaje, va a absorber más productos. Entonces hay que testear muy bien cómo va a ser la etapa de desintoxicación y obviamente cuánto más vamos a extender esa curva de control. Obviamente, cada 30 días el cultivo no va, si es un cultivo de invierno, no estoy hablando de un trigo de una hoja y después va a tener una macolla, no va a ser más que eso, por las temperaturas, si es que, ¿ya? Y dependiendo de la variedad. Pero hay que medirlo, porque a veces la teoría dice una cosa y después la realidad nos entrega otra. Entonces, el tema del tercer sello, hoy día, lo que yo he visto hacer con resultados bastante buenos desde el punto de selectividad y control, es dual y propone. Hay otra pregunta de Lars Lecker con respecto a la estrategia de barbecho químico. ¿Mm? Pregunta si esta sirve para vallicas resistentes. Sí, exactamente. Eh, la mezcla del barbecho químico residual, si estoy mezclando el glifosato con Pledge, por ejemplo, con flumioxacin, aumenta y mejora mucho el control de la vallica resistente a glifosato. ¿Ya? Es una tremenda herramienta para mejorar ese porcentaje de control en esas vallicas. Así como también puede ser en algún caso un centurión. ¿Ya? Ahora, yo dije hace un momento atrás, centurión no me gusta utilizarlo en el barbecho químico porque eh, hay que tratar de cuidar las herramientas que tenemos, y centurión es una tremenda herramienta para controlar vallica en post-emergencia en los cultivos, tanto en raps como en lupino, en general en el cultivo de hojancha. Ahora, si es un trigo, obviamente no puedo aplicar centurión y también podría ser una opción. Pero ir repitiendo, si vengo de una rotación de raps o de lupino, donde ya apliqué centurión, volver a aplicar centurión en el barbecho químico, es mejor tratar de rotar por algo distinto. Por eso es que entran los PPO como opciones, puede entrar un paraquat, etcétera, ¿ya? Pero es importante poder determinar efectivamente si tengo resistencia y a qué mi vallica es resistente, a qué herbicida, ¿ya? Y eso, ojo, que muchas veces está en el historial, ¿eh? Uno dice, pero ¿de dónde saco esa información? La información la tiene uno mismo, el productor. Uno ve qué tan erráticos pueden ser los controles, que también, si fueron bien aplicados, la conciencia es lejos la más sincera de todas. La conciencia me va a decir si apliqué bien o mal, si se puso a llover o no, pero si apliqué en buenas condiciones y los controles fueron erráticos, eso me está dando un indicador claro que tengo un problema de resistencia. Entonces ahí tengo que empezar a jugar con las distintas herramientas que hay, los distintos modos de acción y grupos químicos que tenemos disponibles dentro de la rotación de cultivo que estamos haciendo. ¿Ya? Pero la pregunta en sí, efectivamente, los PPO, como flumioxacin, en este caso Pledge, ayuda al glifosato a controlar malezas o vallicas resistentes. ¿Ya? Ojo que la dosis, ahí hablamos de una dosis de 75, la dosis va de 50 hasta 100. Pero la dosis, en ese caso, en el barbecho químico, en el caso del Pledge, está asociada más a un efecto residual. Mientras más Pledge aplique por hectárea, le voy a dar más residualidad a mi barbecho químico, ¿ya? Más que mejorar el control en sí. ¿Ya? Mauricio, Dígame. aquí Oscar Manquilev Mi amigo comenta, Oscar. tu amigo Oscar comenta que estuvo muy buena la charla. Sí, no sé si nos podría hacer un poquito de referencia en lo que es el barbecho químico, a Uh-huh. lo que es el uso, por ejemplo, de boquilla doble abanico, consideraciones en el pH del agua y también el volumen de agua por hectárea que se aplica el glifosato. Sí, bueno, buena pregunta de mi amigo Oscar. No esperaba menos de él, la verdad. Bueno, efectivamente, si hablo de glifosato y de volumen o de barbecho químico en general, si estoy hablando de glifosato, lo ideal es menos agua, o sea, de 80 a 100 litros de agua por hectárea. Eso dicta la norma, el manual. Al glifosato en general no le gusta mucho el agua. Si el barbecho químico es con un paraquat, al contrario del glifosato, es más recomendable aumentar el volumen, llegar a, no sé, 200 litros, tomar como un estándar 200 litros de gasto de agua por hectárea. Básicamente por el modo de acción. Paraquat de contacto, glifosato es un sistémico. ¿Ya? Eh, Claramente, dentro de todo de los parámetros que influyen en la eficiencia del barbecho químico o del glifosato propiamente tal,
bueno, yo mencioné, mostré un ensayo con el tema del agua turbia, en el fondo agua con sedimento, con arcilla, donde el producto se inactiva, pero claramente también las aguas duras pueden inactivar muchos fitosanitarios y de hecho el glifosato. El glifosato se siente mejor y más a gusto en un pH de agua de 3,5 a 5, más o menos ese rango. Hablemos de 4 a 4,5, ya, eso es como la media donde mejor se adapta. Obviamente si tengo agua sobre el pH 7 con base libre, eso va a influir negativamente en el barbecho químico y va a influir negativamente en la eficiencia del glifosato. Y a medida que va endureciendo el agua, a muchos otros pesticidas también les va a causar un efecto que no es menor. Por eso es que hoy día se utilizan, independiente de las sales en general o los productos, los glifosatos, las sales potásicas en su mayoría, su formulación viene con surfactantes, como mencioné, son sales mucho más eficientes, menor tamaño molecular, etcétera, etcétera, pero hoy día, como norma, estamos, independiente de esto, de la formulación y todo, estamos también adicionando surfactantes que tengan características como bajar el pH del agua, secuestrar cationes, dar mayor penetración y adherencia, etcétera, ¿ya? Otra práctica que se hizo muy utilizada en el último tiempo fue incluso utilizar sulfato de amonio, que en Argentina se utiliza mucho. Los argentinos tienen muchos problemas de agua dura en todos lados. Aquí en Chile, en general, se supone, esto es teoría, pero en general en el sur de Chile no tenemos tantos problemas. Ya en general nuestras aguas tienden a ser neutras a ácidas. No así en la zona norte. Pero en Argentina transversalmente tienen problemas de aguas duras, ya con pH muy alto, mucho calcio, etc. ¿Ya? Y ellos tienen muchos problemas con los fitosanitarios. Y por eso ellos, como norma de manejo, usan el famoso sulfato de amonio, que aquí también se utilizó. Claro, y el sulfato de amonio tiene una característica que es un producto que no es caro, es relativamente barato, baja mucho el pH del agua, lo acidifica, y además secuestra todos los cationes en solución, ¿ya? Lo que ayuda mucho al herbicida. Y además, por ser un producto, un fertilizante nitrogenado, al momento de la aplicación también tiene una capacidad de romper muchas células, muchas ceras, lo que hace que arrastre, actúe como un carrier muy bueno para darle mayor ingreso a la molécula, en este caso, por ejemplo, al glifosato, ¿ya? Que ayuda a mejorar mucho la eficiencia y la penetración del mismo en la maleza, ¿ya? Pero insisto nuevamente en lo mismo, o sea, si yo tengo resistencia, tengo que identificar bien mi problema. Si yo tengo resistencia y tengo buena agua, comprobé mi agua con buenos pH, sin base, etc., el que hace la pega aquí en este caso es glifosato. Entonces, por mucho que le eche sulfato de amonio, le eche otras cosas, claro, voy a ser un poco más eficiente en la aplicación, pero si tengo resistencia, voy a seguir teniendo los mismos problemas. Ahora, si no tengo resistencia, estas son medidas como paliativas para asegurarme una mejor eficiencia en la aplicación, ¿ya? Y con Mauricio, respecto a las boquillas, la verdad es que he visto diferencias, pero no sé, no me atrevería a dar una respuesta tan categórica para el caso del glifosato, ¿ah? Para cuál sí hay diferencia entre distintas boquillas, porque el modo de acción del producto se nota, o sea, va a inferir mucho más el mojamiento, el tamaño de la gota, etcétera, por ser un herbicida de contacto. Eso. Mauro, aquí Andrés Momberg como comentario señala que concuerda contigo que el paraguas efectivamente necesita más agua, pero es más exigente la limpieza del agua ya que el KOC de este es mucho mayor en comparación al glifosato. Por Sí. ende, se inactiva más cuando hay aguas turbias. Exacto, es una realidad. Bueno, se me olvidó, qué bueno que lo menciona Andrés, porque no lo había pasado por alto, efectivamente, es así, es una realidad. Así que, en el fondo, como el manual de Carreño que uno tiene que tener dentro de las aplicaciones, además de preocuparse de tener las boquillas, el mismo tipo de boquilla en el equipo, idealmente cambiarlas cada cierto tiempo, ¿ya? Las boquillas, lamentablemente, no son reciclables, algunos piensan que se pueden reciclar, y eso no es así, ¿ya? Entonces hay que estar constantemente cambiando el juego de boquillas. Es mucha plata la que pasa por esas boquillas y puedo perder mucho porque además del dinero que estoy asperjando por esas boquillas, si el resultado no es el que busco, obviamente el resultado final de mi cultivo va a ser negativo. Entonces, si sumo esas dos cosas,
perdí producto y perdí plata con el cultivo. Entonces, mucha plata. Y si uno lo lleva a eso, un juego de boquilla es lo más barato que existe en relación además a lo que significa. Entonces, efectivamente, preocuparse de eso, la bomba de presión, insisto, las boquillas, ¿ya? Constantemente estar capacitando a los operarios, ¿ya? Y, lógicamente, agua con buen pH y agua limpia, idealmente de pozo. Hoy día hay muchos equipos que tienen son mucho más eficientes porque tienen mucha más capacidad por estancar, ¿ya? Y existen estos camiones aljibe, estos mismos carros aljibe que uno los adapta en el campo y se asegura de llevar al mismo potrero agua, además que los tiempos de recarga son mucho más rápidos y se asegura tener un agua de mejor calidad. O sea, lo fatal aquí es empezar a tomar agua por ahí en el arroyo que pasa, en el río, en el estero que está un poco más allá, porque ahí estamos arriesgando efectivamente a tener problemas con la eficiencia de la aplicación. Y lamentablemente, después no es que el producto no funcionó, no es que tuve resistencia, simplemente es que fue mal aplicado. Y es una realidad más común de lo que uno quisiera. Mauricio, y como última pregunta aquí, no sé si nos podría hablar un poco de la dosis que se recomienda de sulfato de amonio por estancada. ¿Cuál es 2 la a 3 kilos. correcta? 2 a 3 kilos, para acidificar la Sí. mezcla en el fumigador. Sí, con 2 kilos es suficiente, según mi apreciación. Algunos estaban recomendando hasta 5 kilos, pero 5 kilos es demasiado. Es bastante. Si usan 5 kilos, el sulfato de amonio puede ser hasta corrosivo con el mismo equipo. Entonces, 2 kilos es la media justa para tamponar el agua, hacer más eficiente la aplicación y no dañar mi equipo, porque eso también hay que considerarlo. ¿Ya? ¿Ya? Pero hay hoy día varios surfactantes que hacen la misma pega, el triple pH, el Induce, el triple pH es extraordinario en ese sentido, para mejorar la calidad del agua, es fabuloso y no necesita, se aplican 200 cc por hectárea y sale lo mismo más barato que el sulfato de amonio, o sea, es irrelevante. Pero el sulfato de amonio, Perfecto. si alguien lo quiere usar, esa es la dosis, 2 kilos por hectárea. Justamente comentaste eso que lo estaba consultando aquí uno de los invitados. Ujú. Gracias, Mauricio. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la actividad. Le damos las gracias a Mauricio por su buena presentación y a ustedes por su activa participación y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Ok, gracias a todos, que estén bien. ¿Qué pasa, Patito Sangüesa?